Buenos días, señores, señoritas estudiantes. Este es un primer video que realizo con el propósito de ir avanzando un poco en la revisión de los contenidos de la asignatura. Bienvenidos a Psicología del Desarrollo. ¿Qué estudia la psicología del desarrollo? Es una rama de la psicología que se preocupa en el estudio del proceso evolutivo de el sujeto o el individuo desde su nacimiento hasta su muerte. Es decir, que va revisando todo el ciclo de vida en sus distintas etapas. Em, es importante este estudio porque pretende comprender desde tres ámbitos diferentes eh, este proceso de desarrollo, de maduración, este proceso de transformación, de cambio que el sujeto presenta. En este caso, los tres ámbitos serían en el ámbito físico o motor, el ámbito cognitivo, lo que tiene que ver con lo intelectual y el lenguaje, y el ámbito también psicosocial, en el que ingresa el tema de la afectividad, las emociones y los temas de la sexualidad también. Entonces se pretende a través del estudio de estos tres ámbitos, perdón, que son generales, tratar de abarcar toda la gran complejidad que tiene un fenómeno tan complejo como es el desarrollo. Esto quiere decir que la ciencia se permite hacer esta clasificación, subdivisión de la realidad de los fenómenos para tratar de alcanzar a comprenderlos. Entonces, eh, incluso es interesante esto, ¿no? A veces se genera un debate con el tema del aborto, si es que hay vida o no hay vida, desde cuándo comienza la vida, desde cuándo podemos hablar nosotros de un ser humano. Yo les cuento que todos los textos de desarrollo humano, de psicología de desarrollo que ustedes puedan encontrar, comienzan sus procesos de investigación, sus estudios, el análisis y para nosotros también la formación desde el momento de la concepción. Entonces, podemos tener diversas posiciones con respecto a esta temática, las cuales son todas respetables desde un punto de vista personal, pero desde un punto de vista científico, la realidad es que se considera el desarrollo humano, se considera la vida, se considera el proceso evolutivo desde el momento de la concepción, desde el momento en el que se une el espermatozoide con el óvulo y comienza la multiplicación celular. Entonces, esto nos aclara desde un punto de vista científico, objetivo, técnico, porque también para nuestro trabajo, para su formación y para su desempeño profesional, el tener este conocimiento de lo que va ocurriendo desde el momento de la concepción, les va a dar a ustedes información y datos que les va a permitir hacer hipótesis diagnósticas, les va a permitir a ustedes comprender cuál es la situación de las problemáticas que enfrentan los niños relacionadas con el aprendizaje, que están íntimamente relacionadas con el desarrollo. Entonces, es muy importante esta unidad de análisis. Es muy buena que forme parte de su malla curricular y de los contenidos que ustedes tienen que revisar. Y nosotros tenemos un objetivo particular como psicopedagogos con respecto a este tema del desarrollo humano, y es poder hacer un esfuerzo para tener muy claro los criterios de normalidad que presentan los niños, las niñas, los adolescentes a lo largo de estas etapas del desarrollo en los diferentes momentos. Es decir, ¿qué es más o menos normal? ¿Qué es más o menos esperable para un niño de alrededor de 3 a 5 años? ¿Qué es más o menos esperable en su desarrollo para una niña
entre más o menos los 6 y los 12 años. ¿Qué es lo que se espera desde estos ámbitos biológico, cognitivo y psicosocial en el desarrollo de los adolescentes? Entonces, yo quiero aquí aclarar una situación, ¿no es cierto? Hablamos de criterios de normalidad, de este conjunto de elementos que nos permiten a nosotros hacer una diferenciación y poder hacer una detección precoz, unas alertas de los problemas de desarrollo que se podrían estar presentando. Entonces, no es con el afán de poder decir que hay un grupo de seres humanos que podríamos llamar normales y otro grupo de seres humanos que se podrían llamar anormales, sino con el afán de poder determinar, identificar, establecer estos rasgos, características, síntomas particulares que se pueden estar presentando en distintos trastornos o fuera de los trastornos como un problema del desarrollo. Sin querer ser ofensivo, voy a tratar de hacer una analogía para que ustedes me entiendan. El objetivo final es que ustedes como psicopedagogos desarrollen la habilidad de, con la simple observación previa a la aplicación de un test, de una escala o de cualquier otro procedimiento, ustedes ya puedan alertarse una detección precoz de que los niños están presentando algo que no es esperable dentro del rango de la edad y por ende podría presentar dificultades en el futuro. Entonces, es un dato muy importante, es muy relevante. A los cajeros del banco les enseñan mucho a identificar los billetes falsos, pero no se concentran demasiado en mostrarles las características de los billetes falsos, sino que a ellos les adiestran, les entrenan, les capacitan en identificar las características de los billetes verdaderos. Están tan acostumbrados a identificar lo verdadero que el momento que aparece algo que no es verdadero, van a poder eh, darse cuenta, discriminarlo y señalarlo. Entonces, esa es una analogía en nuestro caso. Necesitamos estar tan conscientes, tan empapados, tan claros en las características que presentan los niños, las niñas, los adolescentes en su desarrollo, que son esperables para cada rango de edad, que el momento que nosotros veamos a un niño que no está presentando estos mismos conjuntos de hitos del desarrollo. Esta palabra es súper importante porque ustedes ya tienen un trabajo que van a hacer en las futuras semanas sobre los hitos del desarrollo. Entonces vemos que no se cumplen estos hitos más o menos en el rango de edad. Ya nos llama la atención. No quiere decir que nosotros inmediatamente con esto podemos diagnosticar y decir, este niño tiene esto, este niño tiene aquello. Pero lo que sí podemos hacer es decir, bueno, algo pasa aquí y me gustaría profundizar. Espero que a ustedes les guste mucho la investigación, porque ustedes van a hacer toda su vida investigación, toda la vida. No, es investigación científica. Son ustedes científicos investigadores. Van a ser investigadores privados, ¿no es cierto? Les va a venir a ustedes un caso, ustedes van a tener una sospecha y tienen que buscar información, indagar, recolectar datos y con esto llegar a una conclusión. Entonces, este proceso es el que van a hacer toda su vida, con los distintos niños, niñas, adolescentes, con los casos que se les van a presentar. Entonces, muy importante que estén adiestrados ustedes en estas habilidades. Entonces, lo que queremos en esta asignatura, en esta unidad de análisis, psicología del desarrollo, permitirles a ustedes que vayan desarrollando las habilidades de observación necesarias para la identificación de estos rasgos o factores mm, que no entran dentro de los criterios de normalidad, que nos llamen la atención a una detección precoz y nos encaminen los esfuerzos a buscar un diagnóstico y aplicar una serie de herramientas. Entonces vamos más o menos por ahí, ¿ya? Entonces, es súper importante. Parece que fuera una cosa obvia y para ustedes está muy claro en este momento, pero no fue siempre así. No siempre ha estado claro que lo que pasa antes afecta el presente. Lo que ocurre en el pasado afecta el presente. Parece extraño, yo les digo que es obvio, pero no es tan obvio. Entonces, lo que pasa durante el embarazo va a afectar los primeros años de vida del niño. Lo que pasa durante los primeros años
de vida, va a afectar su adaptación escolar y su desarrollo académico en la escolarización formal. Lo que pasa durante los primeros años de escuela va a afectar su proceso posterior. Entonces, eh, esta unidad de análisis tiene esta intención también de que vayamos percatándonos de estas relaciones que existen entre el pasado y el futuro y el presente, entre los factores que afectan o influyen en esto, ¿no es cierto? Factores como la alimentación, factores como el descanso, factores como la salud, factores como el ambiente familiar, factores como la estimulación, ¿sí? Un sinfín de factores. Entonces, vamos a ir desarrollando estas habilidades. En estas diapositivas que observamos aquí y que están en la plataforma y que les invito a que puedan revisarla, nosotros encontramos los términos asociados al desarrollo humano, ¿no? Eh, entonces, vamos a ir revisándolos brevemente. Madurez. ¿A qué llamamos nosotros madurez? El estado máximo de desarrollo de una estructura u organismo que le permite cumplir con su propósito. Yo sé que tal vez piensen ustedes en madurez, una persona que sabe tomar decisiones. Madurez, una persona que sabe enfrentar los problemas. Sí, esa es una madurez emocional, psicológica, que es a la que tenemos que llegar. Pero el término madurez es más amplio que solo lo psicológico. Incluye los elementos físicos, los elementos, eh, los elementos cognitivos. Entonces, el cerebro no acaba de madurar completamente, tal vez durante toda la vida. El lóbulo frontal hasta la adolescencia, de una manera muy importante, con la mielinización. Eh, el útero de una mujer no acaba de madurar hasta la primera menstruación e incluso un poco más allá. Los senos de una mujer no acaban de madurar incluso hasta cuando da a luz y tiene su primera lactancia. Entonces, la madurez es este concepto más amplio que solamente el psicológico o social. La maduración es el proceso que le lleva a esto al organismo, ¿no? Es interesante estos términos de madurez y maduración por autores muy importantes que ya vamos a ir revisando, que aportaron, que trabajaron y que plantearon sus propuestas desde estas concepciones de madurez y maduración. O sea, un poquito con un sentido un poco biológico, ¿no? Una línea un poco orgánica, si se quiere. El crecimiento, yo sí quisiera que ustedes puedan hacer una diferenciación entre crecimiento y desarrollo, ya que el crecimiento es un poco más cuantitativo, más de cantidad, más de tamaño, mientras que el desarrollo, para mi punto de vista, le incluye al crecimiento. O sea, un desarrollo incluye el aumento de tamaño, pero también un cambio cualitativo, un cambio funcional. No es solamente el aumento, sino la especialización que les permite cumplir a los organismos y a las estructuras sus funciones. La evolución, bueno, es un término un poquito más amplio, pero que puede incluirse aquí, que tiene que ver con los cambios biológicos evidentes en un organismo con el paso del tiempo. Entonces podríamos hablar de una evolución ontogenética y filogenética. Les dejo eso para que lo revisen y chequen a qué se refiere esto de ontogenético y filogenético en relación a los cambios, ¿no? Nosotros estamos estudiando lo ontogenético. El ambiente es importantísimo y es un término que va a participar en toda esta comprensión que tienen que tener ustedes del desarrollo y de la psicología del desarrollo, ya que en los sujetos, y esto es muy importante, los aportes de Vygotsky y de Bonfenbrenner, quienes y muchos otros autores, ¿no? Han planteado la importancia de los contextos, ¿sí? Vamos a estar estudiando también estas teorías que nos permiten entender la relación de cómo el sujeto o el ser biológico en, presentado en un ambiente, en un entorno, en un contexto social, natural, va a ser influenciado por el mismo y va a ser transformado y va a modificarse estas características del desarrollo. La herencia genética son elementos que ustedes ya conocen y a qué se refiere, pero tenemos que tener muy en mente para esta asignatura. Y muy importante, sigan revisando, tenemos que trabajar qué es el proceso de aprendizaje, ya que lo que nos interesa a nosotros es entender cómo el desarrollo influye finalmente en el aprendizaje como psicólogos y psicopedagogos. Yo les agradezco. Hasta aquí queda este pequeño video. Espero que les siga de aporte. Sigan trabajando, por favor.
y nos vemos en clase. Muchas gracias.